¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, lo acabamos de escuchar. El presidente o expresidente de OHL califica de deterioro y de desastre la posibilidad de que Podemos toque gobierno y al fin y al cabo lleve las cuentas de nuestro país. ¿Lo ve del mismo modo? Bueno, realmente si atendemos a la propuesta económica que ha hecho Podemos en su programa político, desde luego sí que sería un auténtico desastre que se intentara llevar a cabo. Es decir, si Podemos cumple textualmente con todo lo que ha prometido, España a buen seguro iría a una situación muy parecida a la griega. La cuestión que nos podría llegar a salvar en caso de que Podemos llegara al poder es que incumplieran su programa, es decir, que una vez tomaran las instituciones, pues reconocieran que han estado engañando a los votantes y recularan, dieran marcha atrás en todo lo que han prometido. Pero desde luego la promesa actual de Podemos es aumentar en 100.000 millones de euros el gasto público en 2019 con respecto a 2015. Tenemos un déficit de 50.000 millones. No hay manera de financiar esto. La Unión Europea no va a querer financiarnos esto. Por tanto, si se quiere aumentar el gasto en 100.000 millones, entraríamos en un conflicto similar al de Syriza con la Unión Europea. Y ya hemos visto en Grecia cuáles son las consecuencias de enfrentarnos con la Unión Europea, no para pedir buena voluntad por nuestra parte, sino para pedirles al resto de contribuyentes europeos más dinero para seguir manteniendo nuestras cuentas descuadradas. ¿Y cuáles son esas consecuencias de votar a Podemos? Bueno, las consecuencias económicas de votar a Podemos es votar un programa económico irreal, bastante suicida, bastante kamikaze para los españoles, para el conjunto de la sociedad española, y que simplemente nos ofrece dos alternativas: o el embuste, es decir, o están mintiendo a la hora de proponer lo que proponen, o el desastre, en caso de que no mientan a la hora de proponer lo que proponen y quieran llevarlo a cabo. Por tanto, entre el embuste y el desastre, desde luego no creo que sea muy sensato escoger. Señor Rayo, ayer algunas entidades financieras, entre ellas Morgan Stanley, decía que si Podemos llegase al poder, además de todo lo que usted acaba de decir, diría que España casi que entraría en recesión. ¿Es esto verosímil? Bueno, vamos a ver, desde luego, si Podemos amenaza con la estabilidad financiera a medio plazo de España y la amenaza en tanto en cuanto, como digo, quiera implementar al pie de la letra su programa, pues es evidente que nadie va a querer invertir en España hasta que no se normalice la situación. Esto es algo que también sucedió en Grecia, es decir, cuando Grecia decreta el corralito, lo que experimenta no son entradas masivas de capital, sino salidas a marchas forzadas. ¿Por qué? Porque la gente no quiere encontrarse dentro con sus ahorros en aquel momento en el que pues se vayan a cerrar, se vayan a implantar controles de capitales, se vaya a declarar un corralito o directamente se vayan a expropiar propiedades para poder financiar el desparrame de gasto que propone Podemos. Por tanto, sí, es decir, más allá de la incertidumbre inicial que habría propia de todo cambio de gobierno, el caso es que, como digo, si Podemos se empecina en querer aplicar un programa que es irreal, que no, donde las cuentas no cuadran en absoluto, que pretende gastar 100.000 millones más al año de lo que ahora mismo estamos gastando, teniendo hoy un déficit de 50.000 millones de euros que ya no estamos cubriendo, que promete recaudar 120.000 millones de euros adicionales imponiendo nuevos tributos solo sobre el 2% más rico, cuando todos los ingresos del 2% más rico no llegan a 33.000 millones de euros. Por tanto, es imposible recaudar 120.000 millones de 33.000 millones de euros. Si todo eso sigue tratando de salir adelante, desde luego habría un periodo de incertidumbre, de pánico muy considerable en la economía española y, por supuesto, en ese contexto nadie va a querer invertir, traer su capital a España para invertir. Señor Rayo, ¿y qué gobierno, a su juicio, daría estabilidad económica a nuestro país? ¿Un gobierno solo formado por el Partido Popular, el de otro gobierno posible formado entre el Partido Popular y Ciudadanos, o un gobierno de gran coalición en el que también estuviera incluido el Partido Socialista? Bueno, lo que necesita hacer un gobierno es no entrometerse demasiado en la economía. Por desgracia, ninguno de los cuatro grandes partidos tiene un programa que prometa dejar al sector privado y a la economía privada y a las familias y a las empresas cierta autonomía para desarrollar sus actividades. Todos quieren meterse en la vida de las personas y de las empresas, unos más, otros menos. El caso de Podemos quizás sea
como digo, sobre el papel el caso más disparatado, porque propone medidas que directamente, si se aplican, como digo, llevarían a España a la bancarrota. El resto de partidos, sin llevar a España a la bancarrota, porque básicamente lo que hacen es un continuismo de lo que se ha venido haciendo en los últimos 4 años, pues bueno, tienes partidos que proponen o apuestan por políticas más agresivas contra el sector privado, como el Partido Socialista, partidos que intentan reformar algunos, sin entrar en grandes cambios, por desgracia, que intentan reformar algunas aristas de la legislación española, como es el caso de Ciudadanos, y luego hay partidos que, como el Partido Popular, no proponen nada y que, cuando han tenido la ocasión de gobernar, pese a no proponer demasiado, han hecho cosas que dijeron que no iban a hacer, como subirnos masivamente los impuestos a todos. Por tanto, ¿qué gobierno va a dar estabilidad? Bueno, da un poco igual qué gobierno haya, con tal de que no se meta mucho en la vida de las personas. En el caso de Podemos, desde luego sería la opción más disparatada, porque ya ha anunciado que va a meterse tanto que abocaría a nuestra economía a la quiebra. Queda clarísimo. Señor Rayo, gracias por haber atendido a las cámaras este informativo y muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Seguimos con la crónica política.